La infancia y la cultura inca, educación y formación de los niños, presentado por María del Carmen Segura Castañeda y Nadia Itzel Pedro Castellón. Introducción. La civilización inca, desarrollada en los Andes, fue una de las más organizadas de América precolombina. Los niños tenían un papel muy importante, pues desde pequeños eran educados para convertirse en ciudadanos útiles, respetuosos y comprometidos con su comunidad. La principal preocupación de los padres de los niños de la cultura inca era que fueran unos niños con valores y respetuosos con su comunidad y con ellos. Infancia y educación inca. En la sociedad inca la educación comenzaba en la familia y se complementaba con los amautas, que eran los maestros sabios. La enseñanza era oral, práctica y estricta, con el objetivo de transmitir historia, valores y costumbres del imperio. Para esto no tenían gran variedad de maestros. Quienes solían educar a los niños incas eran sus papás o los maestros sabios, quienes eran llamados amautas. Ellos eran los encargados de inculcar valores y conocimientos. Características educativas. Los niños aprendían oficios, como la agricultura, pesca, tejido o construcción, que eran las labores principales a las que se dedicaban las personas de la cultura inca. La enseñanza era práctica y disciplinada, con sus padres y con sus amautas. Aprendían el quechua, tradiciones y relatos históricos. Utilizaban los quipus para aprender a contar y a registrar información. Los quipus fueron una herramienta primordial que desarrollaron los incas y que algunas culturas adoptaron para poder aprender a contar y a registrar información o datos importantes de su cultura. Características sociales. La infancia estaba vinculada al ayi, que era la comunidad. Se fomentaba la cooperación y la ayuda mutua. Los niños participaban en las labores cotidianas de la familia y del campo y se educaban en la importancia del trabajo colectivo. Su enseñanza no era individualizada, sino que se enfocaba más a grupos de personas o a niños que pertenecían a las mismas familias. Características religiosas. Desde pequeños, los niños aprendían a venerar a Inti, quien era el dios del sol, y a Pachamama, quien era la madre de la tierra. Igual participaban en rituales y celebraciones comunitarias, y algunos niños eran elegidos para la capachocha, que era el sacrificio ritual considerado un honor. Algunas de las características económicas que destacan fue que desde temprana edad apoyaban a la economía familiar. Los varones se formaban en la agricultura, ganadería y construcción. Las niñas aprendían a tejer, hilar y preparar alimentos. Y todo el aprendizaje estaba orientado al sustento del ayur. Otras características importantes era la educación diferenciada, ya que los hijos de nobles recibían instrucción avanzada en religión, astronomía, política y administración, a diferencia de los otros. En los valores fundamentales destacaban respeto, obediencia, solidaridad, trabajo comunitario, que era Minca y Aini. También la transmisión oral, que esto se refería a la historia y las tradiciones, las cuales se enseñaban mediante relatos, cantos y leyendas. Un dato interesante de esta cultura era que los niños incas aprendían a usar los quipus, que eran cuerdas con nudos de diferentes colores que servían para contar, registrar cosechas y transmitir mensajes. Esta era una manera de leer y escribir sin letras. En conclusión, la infancia inca no solo era una etapa de juego, sino de preparación para la vida adulta. Su educación combinaba lo práctico, lo religioso, lo social y lo económico, garantizando la continuidad y las grandezas de su cultura. Eso es todo, espero le haya gustado y muchísimas gracias.